Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es La Rusa Cocina. Hoy vamos a estar realizando unos scones de queso. Estos scones son súper rápidos de preparar, llevan muy pocos ingredientes, así que es una receta súper económica. Y además de todo no llevan ni manteca ni huevo. Lo bueno de esta receta es que estos scones quedan con una textura impresionante. Quedan unos scones súper altos y son muy tiernos y con un gusto a queso irresistible. Así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Así cuando subo un video nuevo te llega la notificación. Además, no olvides que si te gusta el video puedes darle un me gusta y compartirlo. Así más personas pueden realizar esta receta y me ayudas a que el canal siga creciendo. Así que no perdemos más el tiempo y vamos a la receta. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, media taza de queso rallado, que equivalen a 30 gramos, media cucharadita de sal, 1/3 de taza de aceite, que son 50 centímetros cúbicos, 2/3 de taza de leche, que equivalen a 150 centímetros cúbicos. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner la harina, las 4 cucharaditas de polvo de hornear, el queso rallado y la media cucharadita de sal y lo vamos a integrar muy bien. Aparte, en un bowl, o como lo estoy haciendo yo, en un vaso, vamos a poner la leche y el aceite y lo vamos a mezclar un poquito. Ahora estos líquidos los vamos a incorporar a los secos que teníamos. Lo vamos a integrar muy bien, no vamos a amasar, solamente vamos a formar un bollo. Una vez que tengamos listo este bollo, lo que vamos a hacer es lo vamos a estirar. Para ello vamos a poner un poquitito de harina en la mesada y vamos a estirarlo hasta conseguir que tenga 1 centímetro aproximadamente de espesor. Una vez que lo tengamos listo, vamos a empezar a cortar los scones. Yo estoy usando un cortante número 4, pero pueden usar el tamaño que ustedes deseen. Vamos a cortar todos los scones y los vamos a poner en una placa a la cual vamos a aceitar y enharinar. Yo a mi placa no le pongo nada porque mi placa no se pega. Traten de que los scones queden separados unos de otros para que al momento de meterlos al horno y crezcan no se peguen todos juntos. Bueno, yo estos scones de queso los cocino en un horno fuerte por alrededor de unos 15 minutos o 20, dependiendo del horno de cada uno. Esténse atentos y cuando vean que la base se empieza a dorar y que ya se elevaron bastante bien, si quieren que arriba les queden doraditos como los que hice yo, lo que hacen es lo ponen en la parte de abajo del horno. ¿Vieron la puerta que tiene abajo del horno? Lo ponen ahí y los dejan que se doren arriba. Y nada, eso es todo. Bueno, después hay que esperar que se enfríen para poder degustarlos. Espero que les gusten. No, miren qué pinta que tienen estos scones. No me digan que no les dieron ganas de preparar esta receta. Ahora vamos a abrir uno para que ustedes vean cómo quedan por dentro. No, miren lo que es. Súper esponjosos y la verdad que en casa quedó un aroma cuando cociné estos scones increíbles. Así que no pierdan más el tiempo y preparen esta receta. Bueno, vieron que la receta era súper fácil de preparar. Espero que se animen y me cuenten cómo les quedó. Nada, si no están suscritos al canal, no olviden de suscribirse. Por acá arriba le voy a estar dejando alguna otra receta seguramente. Así que nada, espero sus comentarios, que me cuenten cómo les quedó. Si tienen alguna idea de algún próximo video, voy a estar muy atenta a los comentarios. Saben que me encanta leerlos. Así que nada, y no me quiero olvidar de agradecer a todas las personas que día a día van dejando sus comentarios,
que me incentivan a seguir haciendo videos. Así que nada, para todos ustedes, mil gracias. Bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos pronto con una receta nueva. Chao, chao.